¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Muy bien. Igualmente, gracias Alejandro por atendernos en esta mañana. Sabemos que estás trabajando arduamente en el tema de drogas, conociendo también la situación en Argentina y esta preocupación que ha manifestado la ONU en lo que tiene que ver con nuestro país, que se ha convertido en el tercer exportador mundial de cocaína, un dato que la verdad también preocupa muchísimo, ¿no? Claro, y sin ser productor, con lo cual aquello de lo de tránsito está ratificado por las estadísticas. ¿Cómo se llega a la conclusión de que somos el tercer país exportador de cocaína? Por la procedencia de la droga incautada. O sea, cuando se incauta droga, se averigua cuál es el lugar o el último lugar donde estuvo ese container, ese barco, ese avión, y a partir de allí se hacen las estadísticas. Bueno, desgraciadamente, como vos bien decías, la Argentina ocupa ese triste lugar, el tercer país exportador de cocaína del mundo. ¿Y qué estrategias, qué acciones se planifican o qué es lo que se habló puntualmente en Naciones Unidas, donde vos estuviste participando de esta delegación argentina que viajó? Hubo dos reuniones, una en febrero en la cual también asistí sobre la problemática de la droga y esta que vos comentás ahora, el 18 y 19 de abril, donde en una asamblea extraordinaria de Naciones Unidas se evaluó la problemática de la droga y cuáles fueron los resultados de lo que se había implementado o decidido 8 años atrás, en el año 2008. Bueno, las primeras conclusiones es que esa guerra contra el narcotráfico no hizo desaparecer la droga, ni mucho menos, que hay circuitos y tránsitos preestablecidos, o sea, hay 3 productores de cocaína en el mundo, uno es Bolivia, el otro es Perú y el otro es Colombia. La Argentina es un puerto de embarque hacia el segundo mercado más importante del mundo de cocaína, que es, o de drogas, que es Europa occidental, y México es la puerta de ingreso al principal mercado, que es Estados Unidos. Lo que se agregó allí fueron discusiones como, por ejemplo, yo te escuchaba lo de Costa Salguero, en donde allí las drogas sintéticas o mal llamadas de diseño incorporan una nueva complejidad. Como te decía anteriormente, por ejemplo, en el caso de la cocaína sabemos dónde se produce, entonces hay que seguir los flujos de esa producción. En el caso de la heroína es Pakistán y Afganistán los que producen la dormidera, que es la esencia base por la cual se hace la heroína. En el caso de las drogas sintéticas se puede producir en cualquier garaje de cualquier centro urbano del mundo, ¿no? Sí, en cualquier baño de cualquier lugar. Exactamente, exactamente. Y con una segunda complejidad, que es que las sustancias que aparecen como prohibidas van mutando, porque se cambian 2 o 3 moléculas, la peligrosidad, la adicción, sigue siendo exactamente igual, pero no están en los protocolos de sustancias prohibidas, con lo cual eluden las sanciones que pueda haber sobre esos individuos. Claro. Entonces nosotros estábamos siguiendo con mucha atención una experiencia desde el año 2013 de Israel, adaptada para la realidad argentina, en la cual, bueno, nosotros podemos crear un marco normativo, leyes que vayan en esa misma dirección. ¿En qué consistiría? En que si se detecta una sustancia que no está autorizada por la ANMAT, inmediatamente se retira del mercado. O sea, la ANMAT es el organismo del Estado que controla y vela sobre la salubridad de los medicamentos y los alimentos que circulan en el mercado argentino. Claro, entonces, sí, lo difícil, digamos, pensando en lo que estás comentando, Alejandro, es seguir, digamos, esta evolución, esta mutuación que se va haciendo en el mercado en cuanto a las drogas, ¿no? Claro, por eso entonces la solución es un poco esto lo que yo lo que te estaba comentando ahora de lo que era la ANMAT. Entonces, si hay una sustancia que si bien no está prohibida, pero no tiene una autorización de circulación en el territorio nacional, tiene que ser sacada inmediatamente del mercado. Una cuestión que yo te diría casi de sentido común, pero que nos daría el tiempo necesario para analizar, pero ya no el Estado, sino el interesado que tenía en su poder ese producto, que demuestre que no es letal o que no es una sustancia prohibida. La tiene que demostrar él
ante la ANMAT y ante el Estado Nacional, de que eso no representa, o el consumo de la ingesta de esas píldoras o medicamentos, no representa un peligro para la salud. Entonces, preventivamente estás evitando de que efectivamente pase lo de la fiesta en Buenos Aires, que conmocionó toda la Argentina, ¿no? Y el mundo en general, porque realmente Sí. también hasta la propia Malcorra en la intervención que tuvo en Naciones Unidas hizo mención al duelo del pueblo argentino, ¿no? Ante el hecho de que se mueran 5 chicos muy jóvenes, que en realidad no sabían efectivamente lo que estaban consumiendo o no sabían de la letalidad, por cierto, de esa droga. Claro. Alejandro, ¿cómo evalúas el accionar del gobierno nacional en este tema, en lo que tiene que ver con políticas públicas para la prevención, en la lucha contra el narcotráfico? Porque también sabemos que Cambiemos en campaña había dicho que uno de los ejes centrales también de la gestión del ingeniero Mauricio Macri iba a ser la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo vas evaluando este accionar? Hubo un cambio de clima, por lo menos un reconocimiento del problema. El problema que teníamos antes que ni siquiera lo reconocíamos, ¿no? Digo... sí, porque hay mucha hipocresía también, ¿no?, en estos temas. Claro. Lo primero que tenés que hacer es, si tenés un problema, tratar de buscar una solución. Ahora, si vos decís que no tenés un problema, ¿para qué vas a buscar una solución? Lo primero fue un cambio de actitud, que me parece que es valorable. Lo segundo fue anuncios, se me ocurren en el buen sentido, hacia donde debemos marchar, que es la centralización de no tener muchos organismos dispersos para un mismo fin, sino centralizarlos, la colaboración de las Fuerzas Armadas en frontera para evitar que efectivamente parte de estos insumos ingresen en el territorio nacional, pero después con respecto a la prevención particularmente creo que todavía estamos en mora y sobre todo para el tratamiento, ¿no? Pero bueno, hace 5 meses que están, esperemos que rápidamente podamos, o te puedo contar de que han avanzado mucho más, ¿no? Ojalá para no seguir también lamentando personas fallecidas, jóvenes que cada día también se meten en este mundo tan negro, podríamos decir, claro, y del cual es muy difícil salir. Alejandro, cambiando de tema y aprovechando este llamado, pedirte una opinión, una reflexión en lo que tiene que ver con la situación laboral, con la cantidad de despidos que se han registrado en este último tiempo en Argentina y esta media sanción a la ley antidespidos del... La pregunta la entendí perfectamente. Sí. Bueno, hoy va a haber una reunión también importante de Sergio Massa con Pichetto. Creo que en esencia, como te decía anteriormente, hay un reconocimiento de que tenemos un problema con el tema del empleo. Yo parto de la idea, en forma particular, independientemente del bloque, que el despido es consecuencia de la falta de rentabilidad y de una visión presente de parte del Estado Nacional, y que creo que a lo que salió del Senado a lo mejor podríamos agregarle algún tipo de estímulos para principalmente la generación de empleo en PYME y a los grupos etarios de 18 y 25 y más de 45 o de 50 años, y que para eso necesitamos recursos del Estado Nacional. Bien. Creo que eso es lo que se va a discutir, lo que estamos empezando a discutir ahora, pero sin lugar a dudas que el deterioro del poder de compra del salario está en la base del problema. Y que también eso ocurre en una menor venta, o sea, eso está reconocido por el propio Peña cuando hicimos la interpelación el miércoles pasado, que reconoce por escrito que efectivamente el poder adquisitivo del salario real ha caído. Bueno, él cree que va a ser a futuro, se va a recuperar. Bueno, en el mientras tanto podemos ir avanzando para que no sea con la destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Sí, el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, se mostró muy en desacuerdo con esta ley antidespidos. ¿Crees que se va a poder consensuar de alguna manera una alternativa? Sería bueno que no tenga una postura dogmática, que entienda efectivamente la raíz del problema. Reitero, no es que no va a haber inversiones porque hay una doble indemnización, porque no van a poder echar gente. Nadie hace una inversión pensando que va a echar gente. Claro. No van a hacer inversiones si no van a tener rentabilidad, si no hay un mercado pujante, si no hay un programa económico que sea sólido.
creo que tenemos que ser todos muy colaborativos, conscientes de lo que está ocurriendo y de que estamos hablando nada más y nada menos que del trabajo de los argentinos. Exactamente. Entonces espero que el presidente tenga la sensibilidad suficiente para darse cuenta, como ocurrió en otros hechos, que no es que quieran perjudicarlo en su gobierno, que haya politiquería detrás de todo esto, sino que estamos dando respuesta a una demanda real y concreta, que es lo que está pasando con el mercado laboral en la Argentina. Bien, por último, Alejandro, y para no quitarte más tiempo, sabemos que venías en viaje, Sí. Consultarte sobre la situación de la provincia de Santa Fe y cuál es tu mirada con respecto a lo que ha pasado en lo que tiene que ver con las inundaciones y con el accionar del gobierno provincial. Cierta morosidad, una catástrofe natural. Se pierden, para que vos te des una idea, 4 millones de litros de leche por día en la cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Bueno, ahí de nuevo necesitamos celeridad, no ya para las declaraciones, sino que pongan los recursos necesarios para tratar de ir paliando en parte esta situación que es terrible. Y un párrafo aparte muy breve, la falta de inversiones que no se realizaron y de prevención que no se realizaron en su momento en los últimos años del gobierno socialista. Pero bueno, no quiero mezclar la política con la tragedia de la pérdida económica que han sufrido muchos productores pequeños y medianos, sobre todo en la provincia de Santa Fe. ¿Crees que esto va a repercutir en el precio de la leche en góndola? Muy probablemente. Muy probablemente. Esperemos que no, que se tomen los recaudos, pero bueno, lo cierto es que, como te decía anteriormente, tenemos un 50% de menos de producción diaria que llega al mercado. Pero de todas maneras, así también hubo muchas distorsiones de la cadena de valor, que si querés lo hablamos en otro día, pero espero que también esté el Estado para regular esta contingencia que debiera solucionarse relativamente rápido. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Estamos a disposición también.